La dejaron caer, taparon el hoyo y se fueron. El único que escuchó el grito fue un niño de la calle. Nadie vio cuando cayó, pero un niño de la calle escuchó el grito y entendió que si se iba, esa anciana moriría en el hoyo. Un grito se rompió entre las zarzas, breve y agudo como el cristal, y un chico que recogía latas en la vereda se congeló en la oscuridad. El sonido venía de donde nadie debería gritar, de una zanja cavada a medias bajo la luz temblorosa del atardecer. Cuando se asomó, vio una figura encorvada, un rostro arrugado como papel mojado, y una pala clavada en la tierra al lado. La escena era tan fuera de lugar que por un segundo creyó que era una obra de teatro más del barrio. Pero el llanto no era actuación, era real, humano, urgente. Se llamaba Tomás, tenía 13 años, vivía en la esquina y sabía distinguir el ruido que pedía ayuda del ruido que decía peligro. No pensó en riesgos, corrió. No sabía a quién, solo sabía que alguien estaba sufriendo y que él podía hacer algo. No imaginó todavía que lo que vería cambiaría no solo una vida, sino también todo un pasado que parecía enterrado bajo capas de orgullo y silencio. El sol todavía dejaba una franja naranja sobre los lotes baldíos y el aire olía a tierra removida y hojas secas. El hueco en el suelo tenía la profundidad suficiente para que una persona mayor quedara encorvada. La anciana, con una bata que alguna vez fue limpia, se aferraba al borde de la zanja con las manos temblorosas. Sus ojos, 2 luceros rojos por el llanto, buscaron a quien se acercaba entre inseguro y valiente. «No, por favor», murmuró la mujer con una voz pequeña. «No me dejes». Tomás la miró sin comprender del todo. Detrás de él, la ciudad murmuraba su indiferencia. Coches lejos, una radio que se apagaba en algún patio. Sin tener más recursos que su propio coraje, se arrodilló junto a ella, sintiendo la textura áspera de la tierra en las palmas. No se atrevió a tocarla al principio. Las historias que corrían por los barrios hablaban de peleas familiares y de bocas que mentían. Aquella escena tenía la fragilidad de una verdad que aún no se le había contado. La mujer hizo un esfuerzo por levantar la mano y con las palabras que parecía que ya llevaba listas en la garganta dijo: «Hija, baja ahí dentro». La frase cayó como un latigazo. Tomás no entendió a quién le hablaba. La voz no pidió auxilio por un desconocido, sino que golpeó con un nombre que sonó al mismo tiempo a mando y a súplica. No tardó en aparecer alguien más, un hombre de 30 y tantos años, con las manos manchadas de grasa y una expresión que mezclaba sorpresa y tristeza, vino desde la calle principal guiado por el ruido. Era Rafael, vecino del barrio, conocido por su taller pequeño donde arreglaba radios viejas y carros que otros ya no querían tocar. Cuando vio la zanja y la figura dentro, dejó caer la linterna y la agarró para iluminar directo al rostro de la anciana. «¿Qué pasa aquí?», preguntó Rafael sin rodeos. «¿Quién hizo esto?». A unos pasos, una mujer sostenía una pala con las manos temblando. Tenía unos 35 años. Su ropa decía otra vida: blusas planchadas, una falda que alguna vez fue elegante, zapatos que habían conocido oficinas y tiendas. Los ojos de Larisa, cuando Rafael la iluminó, no eran de la dureza de un agresor frío, eran de una persona rota por el cansancio y la vergüenza. La pala tembló en su mano como si fuera demasiado pesada para un cuerpo que ya no quería cargar con más. El silencio que siguió fue tan pesado que Tomás, que aún no comprendía del todo, quiso huir. Pero su instinto era quedarse. Había visto mucho en su corta vida: un padre que se había ido sin aviso, vecinos que dormían en colchonetas a la intemperie y siempre una memoria de abandono latente en el barrio. Allí, sin embargo, la escena era distinta. No se trataba de un accidente o de un robo. Había algo deliberado en la manera en que la zanja había sido cavada y en la determinación en la mirada de Larisa. El grito de la anciana volvía a surgir, más débil, y con él palabras que el chico apenas alcanzaba a entender. «Perdóname», dijo la anciana, «te perdono». Aquellas palabras resonaron como un desafío en el aire. Perdón. No era enojo lo que pedía la mujer, era alivio. Rafael avanzó con decisión y sostuvo a la anciana por los hombros, tratando de ayudarla a salir. La bata estaba manchada de tierra en el borde y sus piernas respondían con lentitud. La mujer, cuando pudo mirar a Larisa, no buscó reproches. Había algo de luz en sus ojos, una ternura que parecía más fuerte que la propia fatiga de sus años.
No dejes que tu dolor se vuelva maldad, susurró la anciana con voz frágil, mirando directamente a su hija. Esa frase explicó más que cualquier historia. Explicó en una línea la trayectoria de una mujer que había recorrido la vida con agujas en las manos y esperanza en los bolsillos, y reveló también la grieta que había ido separando a madre e hija, un orgullo que se curvó hasta volverse desprecio, una vergüenza que creció hasta nublar la compasión. Para Tomás, joven y sin un hilo de esas redes familiares, la escena se convirtió en una lección amarga. La indiferencia puede hacerse carne en decisiones que nadie debería tomar. Antes de que Rafael pudiera formular una respuesta, Larisa habló. Su voz no tenía la calma de una confesión. Había en ella una mezcla de cansancio y urgencia, como si cada sílaba fuera una moneda destinada a resolver de una vez por todas una deuda que no podía saldar. No podía más, dijo. Perdí el trabajo. Si se enteraban, nadie me quería en la tienda. ¿Cómo íbamos a comer? ¿Cómo pagar las medicinas? Me ahogaba, Rafa. Y si te digo que no sentí odio, mentiría. Rafael la miró con dureza, pero también con algo parecido a la comprensión que se tiene por alguien que conoces de niño y sabes que siempre tuvo más cicatrices que premios. En el barrio se hablaba de Larisa como la chica que una vez salió a buscar otra vida. Trabajos de día, cursos por las noches, escaparates que la miraban con curiosidad. Fue subiendo, poco a poco, hasta que un ascenso la transformó en otra. La cara limpia de una tienda que vendía cosas caras y la vergüenza en la sonrisa cuando la propia madre se presentaba con ropa vieja o con una historia que parecía no encajar en ese universo. ¿La dejaste sola?, preguntó Rafael. No, Larisa quiso explicar y se quedó sin palabras. Fue esto o perderlo todo. No fui capaz de sostener las dos cosas. Las palabras flotaron entre la pala y la linterna con la misma fragilidad que la anciana en la zanja. Aún había secretos sin decir, cuentas que no cerraban, compañeros que habían mirado con distancia, llamadas perdidas en la noche. En la memoria de Larisa, cada pequeña humillación se había acumulado hasta formar un muro de vergüenza que parecía imposible de saltar. Ella había imaginado que su ambición la salvaría, no pensó que la ambición podía convertir la memoria en un peso insoportable. La escena obligó al barrio a mirar. Desde las ventanas se acercaron caras, curiosas y preocupadas. Algunas reconocieron a la anciana, por su hábito de coser en la puerta de la casa, por la manera en que cuando salía a la plaza hablaba con los más chicos como si fueran sus nietos. Su nombre era Benevina, 89 años que bajaban como un mapa de manos y arrugas. Había llegado a la ciudad décadas atrás con una valija de tela y una habilidad prodigiosa para transformar retazos en vestidos que la gente del barrio apreciaba. Fue su constancia lo que mantuvo a Larisa en la escuela, cuando el resto parecía rendirse. Sus manos habían trabajado hasta la madrugada, cosiendo, remendando, ocultando la fatiga con pequeñas sonrisas que la hija iba olvidando con el tiempo. El primer flashback llegó como un olor, el de la púa de una aguja mojada en aceite de máquina. El narrador recordó días de cocina lenta, de sobremesas donde el pan alcanzaba para todos porque la madre había aprendido a estirar la porción. La muñeca de trapo que reposaba en una caja debajo del colchón, confeccionada por Benevina para calmar a una hija que lloraba por cualquier cosa, tenía ahora el papel de símbolo. Estaba gastada, con un ojo cosido de nuevo, y en su centro llevaba el amor simple que se había tejido durante años. En uno de esos atardeceres que parecen detenerse, se vio a la madre sentada en su máquina de coser, manos rápidas y mirada fija. Larisa, pequeña, jugaba en el suelo con la muñeca. Sus risas se mezclaban con el zumbido de la máquina y los restos de tela. Benevina le enseñó a mirar las costuras por el lado del revés. Le dijo, con la paciencia de quien sabe que las cosas buenas llevan tiempo, que los hilos sueltos se arreglan. La historia de esos días era una secuencia de sacrificios que nadie a simple vista podía valorar. Noches sin dormir, comida repartida, renuncias silenciosas para que la niña pudiera estudiar. Con el tiempo, Larisa creció. Las piezas de su vida se fueron acomodando en distintas vitrinas. Un trabajo en una tienda de ropa, una cuenta bancaria que parecía prometedora, amigos que la miraban con los ojos de quien pertenece a otro mundo. La vergüenza llegó con sutileza. Al principio fue un comentario. «Tu madre siempre llega tarde. No te conviene que te vea», dijo una compañera en una reunión. Después vinieron las miradas en la caja registradora, cuando la madre pedía descuento por jubilada, y Larisa empezó a evitar las visitas a la casa, porque se sentía observada por el espejo social. Cada rechazo fue un pequeño corte, que sumado iba formando una cicatriz. La presión en el trabajo fue creciendo. Un día una jefa la llamó aparte y le dijo que su historial de inasistencias era un problema. Cuidar a un familiar es una cosa, pero la empresa necesita compromiso, le dijeron.
Larisa trató de mantener los dos mundos, pero la balanza no favorecía a la madre. Los turnos nocturnos, las muestras, la promesa de un ascenso que la colocaría en un nivel social que siempre había soñado. Era lo que más quería, salir de la zona de precariedad, dar a su hija imaginaria una vida que ella soñó para sí. La elección parecía entre dos futuros irreconciliables. La narrativa interneció el conflicto, sin juicios fáciles. Comprendía la rabia que nace de la falta de opciones. Había días en que Larisa regresaba a la casa y encontraba a Benevina dormida en la cocina, con la radio sintonizada en una emisora que hablaba de noticias que no le interesaban. Otras veces, la madre llegaba con alguna prenda cosida para la futura hija de Larisa, y el gesto se transformaba en reproche silencioso. La hija interpretaba el sacrificio como una cadena que la ataba al pasado. El resentimiento crecía como maleza. Esa noche, al borde de la zanja, ninguna justificación calmaba la sensación de que algo se había roto definitivamente. Larisa recordaba las facturas en la mesa, las cartas que llegaban con nombres ininteligibles, la voz del jefe que le decía que no podía tener tolerancia con la inasistencia. Pensó, con una frialdad que la asustó incluso a ella, que una decisión drástica podía poner fin a la vergüenza y permitirle sobrevivir. No era que dejara de amar a su madre, era que el amor se había mezclado con una necesidad de ser aceptada. La idea de esconder la situación, de fingir una desaparición, le pareció un acto de supervivencia. No midió la violencia de sus propias manos hasta que ya no pudo retroceder. Mientras los recuerdos se amontonaban en la mente de Larisa, Tomás observaba todo como si estuviera presenciando una película cuya trama le escapara. Para él, la figura de Benevina era una de esas personas que años atrás le había dado pan en la iglesia o lo había tapado en la siesta cuando la lluvia sorprendía a los chicos. No imaginó a la mujer como centro de un conflicto tan íntimo. Se acercó y, con la timidez de quien pregunta a una desconocida, dijo: «Señora, ¿está bien? ¿Necesita que la lleve a su casa?» La anciana lo miró. Sus ojos brillaron con reconocimiento y algo parecido a ternura. «No soy de aquí», musitó, «pero mi casa está lejos». La casa a la que hablaba era la que había compartido con Larisa. No era lejana en kilómetros, pero sí en distancia afectiva. La anciana habló de una caja azul que había guardado durante años. Era una caja pequeña, con cierre oxidado, que contenía monedas y papeles arrugados. La guardó por si acaso, para un día triste o una necesidad que pudiera surgir. La caja era testimonio de una vida hecha de pequeños ahorros y grandes renuncias. Si la caja existía, su sola mención abría la posibilidad de que la historia tuviera algo más que culpa y miseria. Tenía también un legado, tangible y sorprendente. Tomás no entendía hasta qué punto esas monedas podían cambiar un destino, pero entendía la idea de un legado. Cuando su abuela se fue, le dejó una radio vieja. Él la cuidó y aprendió a repararla. El cuidado de objetos heredados se le antojaba un deber sagrado, un hilo que conectaba el pasado con el presente. Por eso, cuando la anciana habló de la caja azul, algo dentro de él despertó. No solo era el gesto de ayudar a alguien a salir de un hoyo, era también la oportunidad de recuperar un recuerdo. Rafael, mientras tanto, tomó la pala y la dejó a un lado con destreza. Su mirada pasaba de la anciana a Larisa como quien balancea dos verdades. Con voz firme dijo: «Esto no puede quedar así. Vamos a llevarla al hospital, a un centro donde la atiendan». «No tenemos dinero», contestó Larisa, y por primera vez vaciló. «Perdí el trabajo, y si me buscan todo se sabrá. ¿Qué le diré a la gente?» Rafael la miró con una mezcla de exasperación y cansancio. Él conocía la precariedad del barrio, pero no aceptaba que el dolor justificara la violencia. «No es así como se resuelven las cosas», dijo, «nunca». El tono de Rafael no buscaba condenar, sino detener. El barrio había visto ya decisiones tomadas por el cansancio, peleas, abandonos, promesas incumplidas. Todos sabían lo fácil que era que el miedo a la vergüenza fuera más fuerte que la piedad. Pero había otra ley no escrita en el barrio. Cuando se rompe la dignidad de un anciano, el barrio despierta. Por eso, a pesar de todo, luces se encendieron en ventanas, pasos que se acercaron y voces que pidieron explicaciones. La comunidad, por más dispersa que pareciera, aún tenía la costumbre de mirarse. En la casa, antes de esa noche, el pelea entre madre e hija había sido un ritual silencioso. Benevina, con sus manos arrugadas, había intentado proteger a la hija del juicio ajeno y al mismo tiempo de sí misma. Había noches en las que preparaba una sopa con lo poco que había para intentar aliviar la culpa que a veces notaba en la cara de Larisa. La madre no pedía nada a cambio.
Cuando la hija reclamaba por un gesto, la anciana solo decía: «Yo te perdono». Decirlo no le costaba. Ya había conocido el precio de guardar rencor. Pero el perdón no le quitaba a Larisa el peso de la vergüenza. La historia en el barrio empezó a enredarse entonces. ¿Qué había empujado a la hija? ¿Hasta dónde puede llegar la vergüenza cuando amenaza con destruir todo lo que construyes? La gente inevitablemente se preguntaba también por la vieja costurera, que nunca pedía nada para sí. Algunos recordaban cómo la mujer había cosido uniformes para los chicos del barrio. Otros cómo daba clases de costura a cambio de una taza de té. La nostalgia mezclada con la incredulidad producía un caldo amargo. Tomás observó las manos de Benevina. Manchas de tinta, piel fina, uñas cortas. Manos que habían trabajado tanto que la memoria del trabajo se imprimió en ellas como mapas y líneas. Se acordó de su propio padre, ausente, y de una madre que trabajaba en la noche para que él tuviera algo que comer. Pensó que en la vida siempre hay una persona que sostiene, y que cuando esa persona ya no puede sostenerse sola, el resto tiene la responsabilidad de tender la mano. Aquella idea, simple, lo impulsó a hablar. «Llevo a alguien», dijo. «Conozco a una señora que ayuda. Vive en la esquina de la panadería. Puede cuidarla hasta que alguien haga algo». Rafael lo miró con una mezcla de sorpresa y admiración. Había en su voz la ternura de quien ve nacer un valor donde otros ven únicamente desamparo. «Vamos», ordenó el hombre. «No la dejemos aquí». La anciana, cuando la alzaron con cuidado, apoyó su cabeza en el hombro de Rafa y dijo con la voz que parecía un hilo: «Te perdono». Las palabras, repetidas, parecían una última voluntad que no se conformaba con ajustar cuentas. Eran una salvación para que las pronunciaban y una condena para que las recibían. Eran, en su paradoja, la única moneda que la mujer tenía para ofrecer. Larisa las escuchó como una cuchillada y como una caricia. El contraste la descompuso. Mientras la llevaban, la caja azul quedó olvidada en la mesa de la cocina, aquella que había visto tantas cenas austeras y planes rotos. Nadie la tocó en ese momento. La urgencia era otra, pero el eco de la caja, con su promesa muda, permanecería como un verdadero punto de inflexión. Un legado escondido que, llegado su momento, tendría el poder de mudar la culpa en propósito. Nadie lo sabía aún. Nadie, quizás la anciana, que mantenía secretos pequeños como monedas, esperanzas minúsculas que podían hacer la diferencia. La noche cayó y la ciudad se cubrió de luces amarillas. Los pasos de quienes ayudaban resonaban menos que los latidos de los que permanecían mudos ante la noticia. Larisa se quedó atrás, con las manos temblorosas, mirando la calle que se cerraba como una puerta que no sabía si abrir o cerrar. Sus ojos se perdían en la oscuridad, la vergüenza la invadía en oleadas. Por un instante pensó en irse, en desaparecer y dejar que la historia se escriba sin su nombre. Pero dentro suyo, algo más profundo gritaba. La culpa había aprendido, y junto a ella, la posibilidad de un despertar. En el taller de Rafael, la anciana recibió agua y una frazada. Tomás, todavía temblando, miró cómo la gente se movía alrededor con esa mezcla de desconfianza y solidaridad tan característica del barrio. Alguien llamó a la ambulancia. Otros tomaron la caja con la intención de protegerla hasta saber qué había en su interior. La radio del taller canturreaba una canción lenta. El fragor del día daba paso a la remembranza. La comunidad, sin buscar ser heroica, se organizaba como podía. Un lugar para la anciana, una llamada formal, alguien que contara la historia para que otros por fin se enteraran. Larisa, sola en la oscuridad, cerró los ojos. No iba a evadir lo que había pasado. Sentía que esa noche algo se rompía de manera irreversible en su interior. Recordó la muñeca de trapo que su madre le había dado de niña. La idea de que, entre las costuras de la muñeca, se escondía la historia de una mujer que había dado todo sin esperar fama ni gratitud. En silencio, comprende que la caja azul quizá podía ser la llave para reparar algo que no puede arreglarse con dinero: la memoria, la honra, el reconocimiento de lo que se recibió. Mientras tanto, en la calle, se tejían voces. Algunos condolían, otros cuchicheaban. La noticia de una anciana encontrada en una zanja no tardaría en llegar a otras bocas, a otros oídos, y así comenzaría a formar parte del relato del barrio. Pero por ahora, la historia se contenía en el taller, en la frazada que cubría a la mujer,
y en el silencio de Larisa, que aún no se atrevía a pedir perdón en voz alta. Tomás permaneció hasta que la ambulancia se llevó a la anciana. Antes de subir, Benevina lo miró y puso su mano en su cabeza como bendiciendo a un niño propio. Sus labios, apenas audibles, pronunciaron otra vez el perdón, no dirigido solo a la hija, sino quizá al mundo entero. Que nadie más se olvide de los viejos, dijo. La frase quedó flotando en el aire, y para algunos fue un mandato, para otros una advertencia. En su sencillez encerraba la urgencia de cuidar lo que ha sido cuidado. La escena concluyó con la figura de Larisa observando desde la distancia, su cuerpo encogido como si la culpa le pesara más que cualquier abrigo. Rafael, a su lado, le ofreció una palabra que no era consuelo fácil, sino un llamado a la responsabilidad. Tendrás que afrontar esto, dijo, y la manera será decir la verdad. Larisa apretó los dientes. La verdad le dolía. También le daba miedo la idea de pagar el precio público. ¿Valdría la pena? ¿Podría el arrepentimiento transformarse en algo que cambiara su destino? La noche no tenía respuesta. Solo tenía el murmullo de la ciudad y la presencia fría de la tierra removida, que ahora parecía una marca indeleble. Alguien recogió la pala, intacta, la dejó recostada junto a un poste, símbolo de un acto que no se borraría tan fácil. El barrio seguía su curso, y bajo la capa de cotidiano, la semilla de la historia había sido plantada. Había quienes ya empezaban a pensar en la caja azul como en una pequeña promesa, otros en la posibilidad de una redención que no sería inmediata ni limpia, sino una tarea lenta de reconciliación y trabajo por reparar. Antes de que Rafael se fuera y las luces del taller se apagaran, Tomás se acercó a Larisa. No quería juzgar, solo quería poner palabras al desconcierto. «Si la necesitas, yo puedo ayudar», dijo el chico. «No sé mucho, pero sé que a veces las cosas pueden arreglarse si hablamos». La mirada de Larisa se encontró con la suya. En ese cruce de ojos hubo algo parecido a un reconocimiento. La certeza de que había otras manos dispuestas a sostenerla, aunque ellas mismas temblaran. No sería fácil, no sería inmediato. Y sin embargo, había una rendija por la que la redención podía asomarse. Cuando la ambulancia arrancó, dejando una estela de luces que desaparecía en la distancia, nadie en la calle imaginó el peso que una caja azul podría tener. Nadie, salvo quizás Benevina, que en su memoria guardaba, entre mitones y restos de tela, la esperanza de que su hija, algún día, encuentre la manera de coser sus propias desgarraduras. La historia no termina ahí. En la penumbra, Larisa se quedó mirando el hueco que alguna vez cavó, observando la tierra como si buscara en ella una explicación que no existía. A sus pies, el barro recogía huellas que se borraban con la lluvia. En su pecho, un latido distinto empezaba a hacerse notar, un latido de culpa que podría transformarse en motor de cambio. Y mientras tanto, Tomás caminó de regreso a su esquina, con la sensación de que había sido testigo de algo mucho más grande que él. La certeza de que, si los pequeños cuidaban a los pequeños, quizá la ciudad tuviera esperanza. Si te gustan estas historias, suscríbete para no perderte las que cuentan lo que pasa cuando la gente decide mirar de cerca y no fingir que no vio nada. La noche se cerró y la casa quedó en silencio, pero dentro de sus paredes las palabras no pronunciadas yacen como costuras sueltas. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Cómo paga alguien el precio de haber querido desaparecer a quien le dio la vida? La respuesta no llegaría en esa madrugada. Llegaría en piezas, en pasos, en la apertura de una caja azul que nadie había tocado aún, en la mirada de un niño que oyó un grito, y en la decisión de un vecino que decidió no hacer la vista gorda. La historia continúa, con heridas que aún sangran, y con la posibilidad, frágil pero real, de que la culpa se convierta en motor de reparación. Los recuerdos de su figura cosiendo en la puerta de la casa aparecían en conversaciones breves, en renglones que reconectaban a quienes la habían conocido con la persona que había sido más que un rumor. La anciana recibió la atención de emergencia y, para sorpresa de algunos, respondió a las preguntas con frases cortas y una lucidez a ratos asombrosa. No era que mejorara mágicamente, era que desde la posición de los años sus prioridades estaban claras. Cuando la enfermera le preguntó por contactos, ella mencionó a la chica, sin pronunciar el nombre.
Luego, con un hilo de voz, habló de la caja azul y pidió con suavidad que la cuidaran. Las enfermeras, acostumbradas a manejar urgencias, tomaron nota y prometieron proteger sus cosas mientras la situación se aclaraba. Esa misma tarde, después de que la bruma de la urgencia se apaciguara y los trámites iniciales se completaran, Rafael propuso llevarla de regreso a la casa. No había intención de dejarla en manos de una institución lejana. La comunidad prefería sostenerse entre sí. La noticia corrió por el barrio. Benevina volvía a su casa, aunque nadie sabía con certeza qué pasaría después. La decisión se tomó con la precariedad de las soluciones pequeñas. La anciana, estable para ser trasladada, aceptó volver porque lo quería así, no por un diagnóstico que alguien negara o avalara. El viaje de regreso ocurrió con la brusquedad de los asientos duros y las calles que parecen más largas a ciertas horas. Larisa ocupó el asiento trasero. Su pulso latía en los oídos. La anciana miraba por la ventanilla, como si estuviera leyendo la ciudad para ver si algo había cambiado. En sus manos sostenía un pañuelo que olía a lavanda. Había cuidado en ese olor, como quien preserva una constancia ante la fragilidad. «Te perdono», dijo la mujer, sin mirarla, como quien entrega una moneda en la ventanilla de la vida. La frase, dicha con la serenidad de los años, atravesó a Larisa. No hubo indignación ni reproche fuerte. Había solo la confusión de quien recibe lo que no merece. La hija abrió la boca para contestar y no salió sonido. La culpa estaba en su garganta, anclada. Benevina continuó, con la claridad de quien teme desperdiciar palabras buenas. «La caja azul está en la mesa. Está para ti. No la entierres en silencio». Larisa la miró atónita. No era la simple mención de dinero lo que la sorprendía. Era que la madre, a pesar de todo, ofreciera un alivio que resultaba inabarcable. Rafael, en el asiento delantero, vigilaba la carretera y escuchaba la conversación con la misma atención con que se mide un golpe. «¿Estás segura?», preguntó Larisa, con deseos de creer y miedo a la trampa. «Segura», contestó Benevina. «Guarda mis agujas si eso te calma. Y cose, niña, cose para que lo que empieza no se quede sin hilo». Hubo un silencio cercano al alivio, pero la fragilidad no tarda en reclamar su espacio. En un instante, sin una señal evidente y sin causa que justificarla con precisión, Benevina cerró los ojos. Sus manos se aflojaron. Larisa reaccionó como quien cae al vacío. Sujetó el brazo de la madre, gritó, buscó pulsos, respiraciones invisibles. El coche frenó. Rafael invocó ayuda a viva voz. Vecinos se asomaron. No había huellas de violencia en la caída. Solo hubo un colapso que nadie explicó y que nadie, con certeza, pudo diagnosticar entre el camino y la acera. La anciana se fue de este mundo en el regazo de su hija, con una última mirada que mezcló perdón y ternura. No es necesario, ni está permitido por la historia que contamos, atribuir una causa médica. Basta decir que, en esos minutos, una vida acabó de forma repentina y que el asombro tomó la voz de todos. Su llanto, el de Larisa, fue un lamento profundo que no le concedía adjetivos. La noticia se esparció de inmediato. El vecindario se congregó con la solemnidad de los que saben que la muerte de un conocido es el momento en que se enfrenta la propia vulnerabilidad. Larisa permaneció aferrada a la caja azul que alguien había llevado en la prisa. No sabía aún qué había dentro. La casa que antes retumbaba con el zumbido de la máquina de coser quedó suspendida, como un reloj que alguien detuvo sin explicarlo. Los días que siguieron fueron una sucesión de pasos obligados, arreglos, consultas, llamadas. Hubo quienes vinieron a ofrecer consuelo, quienes se quedaron en silencio y otros que se acercaron con miradas inquisitivas. El funeral se organizó con la modestia que exige la necesidad y con la dignidad que requería una mujer que había dado la vida cosiendo para otros. Las sillas en la sala comunitaria se ocuparon. La música que se eligió fue una balada sencilla, sin pretensiones, la misma que solía canturrear Benevina mientras cosía. Tomás estuvo entre los que llevaron flores de plástico y una nota escrita con su letra temblorosa. «Gracias por la radio». Su gesto conmovió a algunos y sirvió de puente para que Larisa entendiera que la presencia de otros sí importaba. Rafael asistió con mirada firme. No era para sostener a Larisa en su culpa, sino para ayudarla a asumir la responsabilidad que ahora pesaba de manera ineludible. La comunidad en su conjunto fue el contrapeso que marcó la transición del escándalo a la memoria.
En el velorio hubo silencios largos y palabras cortas. Un vecino contó cómo Benevina había cosido una bandera que los chicos del barrio habían usado en un desfile escolar. Otro recordó cómo les enseñó a remendar camisetas sin cobrar más que un mate compartido. Las historias pequeñas iban conformando un retrato más grande. Benevina no era solo la mujer de la caja azul, era la que sostuvo manos, la que dio tiempo cuando nadie tenía tiempo, la que convirtió retazos en dignidad. Al finalizar, llegó el momento que muchos esperaban y que Larisa temía: abrir la caja azul. La caja había sido colocada en la mesa central, envuelta en un paño blanco que olía a lavanda. Las manos de Larisa temblaron al desatar el cierre. No fue un tesoro ni una herencia que resuelva de golpe problemas económicos. Era otra cosa. Dentro había monedas arrugadas, billetes gastados y una pequeña carta doblada con cuidado. La letra inclinada de quien había vivido años en noches cosiendo por luz de aceite. Larisa extrajo la carta con dedos que no parecían ser los suyos. Su voz al leerla fue una mezcla de soltar y sostener. Mi niña, si algún día lees esto y la vida te pesa, recuerda que las costuras dobles sostienen mejor. Guarda lo que sea necesario. No la entierres en silencio. Si puedes, abre una clase de costura en la plaza. Que las manos vuelvan a estar juntas. Yo te perdono. Yo te espero en cada puntada. Con amor, mamá. La carta no era una orden ni una solución instantánea. Era una entrega. Entre las palabras, también había una invitación: reconstruir en comunidad. Las monedas en conjunto apenas daban para unas semanas. No eran una renta, sino un gesto de cuidado. Esa intimidad de una madre que guardó hasta lo mínimo para dejar un legado fue lo que golpeó a Larisa con más fuerza que cualquier recriminación pública. En el silencio que siguió a la lectura, Larisa cayó de rodillas y lloró con la violencia de quien ha sido descubierta por la culpa. No hubo espectáculo ni redención milagrosa, solo el ruidoso trabajo del arrepentimiento. La vecindad se acercó con gestos prácticos. Ofrecieron manos, tela, máquinas de coser que ya no se usaban. Una señora mayor llevó hilos. La solidaridad fue humilde, real, y no prometía un final perfecto, pero daba una ruta. Rafael habló con Larisa con la seriedad de quien conoce la diferencia entre castigo y reparación. No va a borrarse, dijo. Tampoco pretendo que lo haga, pero hay una forma de mirar hacia adelante. Empieza por decir la verdad donde tengas que decirla. Ella aceptó, no porque se impusiera, sino porque la idea de vivir con la mentira resultaba más insoportable que asumir las consecuencias. Fue a la tienda donde trabajaba. No fue una escena para la televisión, fue una conversación breve, con la jefa a la que tanto le importaba la imagen, con compañeros que hoy miraban con nuevos matices. Contó lo que pudo contando, sin detalles morbosos, con honestidad. No buscaba perdón inmediato, buscaba transparencia. No todos comprendieron. Algunos cerraron puertas, otros, apenas, asintieron con la tristeza de quien sabe que la vida es compleja. El proceso fue lento. Larisa perdió el trabajo definitivamente. Fue una consecuencia no como castigo jurídico, sino como efecto natural de haber roto la confianza que su entorno laboral necesitaba. Esa pérdida complicó la vida material, pero también la liberó del rol que la mantenía en la vergüenza. Ya no tenía que fingir pertenecer a una realidad que no era suya. La caída fue dura, pero abrió un resquicio para reconstruir desde la humildad. Con la ayuda de Rafael y de algunas vecinas, Larisa organizó la primera clase de costura en la plaza. Fue un encuentro pequeño. 3 mujeres, 2 jóvenes que necesitaban un oficio y un puñado de telas viejas. Tomás apareció con su radio y una colonia de niños curiosos. La primera lección no fue sobre técnicas avanzadas, fue sobre la memoria, cómo coser una puntada con intención, cómo remendar sin esconder. Las manos aprendieron a hablar otra vez. La costura dejó de ser una actividad solitaria para convertirse en ritual de comunidad. Abrir la plaza fue para Larisa un acto de expiación y también de reparación. No buscó fama ni ganancias. Usó la caja azul como semilla para comprar hilos y agujas. Los vecinos prestaron máquinas,
Alguien donó una mesa larga. La primera clase costó más en lágrimas que en materiales, pero dio fruto. Lentamente, la gente volvió a cruzarla en la calle sin esa mirada que antes pesaba. Cambió, sin embargo, para bien o para mal, la reputación de la mujer que había pecado de desesperación. El tiempo, claro, no cura de un solo tajo. La culpa siguió presente en formas cotidianas, en sueños cortos, en reacciones imprevistas, en la memoria de la zanja y de la pala. Larisa trabajó por la noche para pagar cuentas, por el día enseñaba. No fue redención instantánea. Hubo días en que su corazón se cerró, días en que la mirada de la gente la atravesó. Pero en el taller de la plaza, cuando una joven logró coser su primera camisa, cuando un anciano volvió para agradecer que alguien le enseñara a remendar un abrigo, Larisa sintió que algo de la vergüenza podía transformarse en utilidad. Rafael siguió siendo su sostén práctico, gestionó algún trabajo pequeño en reparaciones para que ella tuviera ingresos mientras el taller crecía. Tomás, que continuó pasando por la plaza con su radio, se convirtió en el mensajero de la alegría nueva. Llamó a otros chicos para aprender a coser botones. Los roles cambiaron. Los que antes habían sido espectadores se hicieron compañeros. La comunidad, en su habitual modo de curar a través de la acción, fue el bálsamo más confiable. En el funeral, cuando leyeron una última vez los pensamientos sobre la vida de Benevina, alguien habló de la memoria activa, no el recuerdo pasivo, sino la acción que proclama la memoria. La frase quedó como una consigna: recordar es hacer. La caja azul, abierta y gastada, ahora tenía menos monedas, pero mucho más que eso. Tenía la evidencia de que un gesto modesto puede orientar una vida. ¿Cuál fue el castigo? No hubo sentencia pública ni cárcel. El castigo estuvo en la soledad de las noches, en la mirada propia, en las responsabilidades asumidas. ¿Hubo perdón? La palabra apareció como un hilo que no teje de inmediato. Se fue cosiendo paso a paso. Larisa recibió perdón en distintas formas. En la carta de la madre, en el gesto humilde de los vecinos que le dieron un lugar para enseñar, en la decisión de Tomás de volver a verla no como a una mujer caída, sino como a alguien que reconoce su error y trabaja por enmendarlo. Con el paso de meses, la plaza se convirtió en un centro de pequeños oficios. No era un programa oficial, era un trabajo de a poco, sostenido por la voluntad de los que entendían que cuidar es una tarea que se aprende. Mujeres mayores volvieron a sentarse alrededor de una máquina de coser, compartieron recetas y enseñanzas. Madres jóvenes encontraron en la costura una posibilidad para generar ingresos. Ancianos recibieron abrigo reparado. La caja azul había sido simbólicamente la chispa para algo mayor, el reconocimiento de que la vida humana tiene tejidos que unen más que separan. Larisa nunca dejó de llevar consigo el peso de la culpa. Había noches en que volvía a la zanja en sueños, pero la diferencia estaba en la dirección de su dolor. Ya no era solo autodestrucción, se volcó en trabajo que honra. Su narrativa pública cambió, dejó de tratar de ocultar el pasado y empezó a hablar de sus errores como advertencia y enseñanza. No lo hacía para limpiar su nombre, lo hacía como quien muestra la cicatriz para que otros sepan que puede sanar si hay manos dispuestas a ayudar. La comunidad la miró con ojos más honestos. Un puñado de personas que en otra vida la señalaban, ahora acudían a sus clases, discretamente, no por solidaridad romántica, sino porque el oficio era bueno y el ambiente sincero. La mirada que ella más necesitaba, sin embargo, fue la de ella misma. Al final, la redención no llegó desde fuera, sino desde la constancia diaria de levantarse y coser cada vez que pudiera, de aceptar la incomodidad de pedir perdón y de permanecer a pesar de la tentación de huir. Y Tomás, su presencia fue constante. El chico que encontró la zanja seguía siendo el chico de la esquina, pero con una diferencia. Ahora entendía que su intervención había tenido consecuencias. No se consideró héroe, se vio como pieza que se movió cuando el engranaje social necesitaba algo. Siguió ayudando y en las tardes de estación llevó a más chicos a la plaza para aprender a coser. Para él, aprender a coser fue también transformar la asistencia en acción sostenida. Años después, la historia de la caja azul circuló como una pequeña parábola del barrio, la de una anciana que ahorró para dejar algo, la de una hija que se perdió por la vergüenza, el del niño que escuchó y del hombre que detuvo la pala. No se volvió un relato de heroísmo ni de demonización, se convirtió en un relato de humanidad compartida, con sus grietas y sus remiendos. Las personas que pasaban por la plaza a veces se detenían a mirar las puntadas que se iban formando en las telas.
Cada prenda contaba la historia de manos que aprendieron a sostener, no a ocultar. Larisa, con su mirada más tranquila y menos altiva, enseñaba con la voz templada por la experiencia. No prometía soluciones mágicas, ni predicaba discursos solemnes. Simplemente enseñaba a coser, a hablar, a pedir perdón y a dar tiempo. En una ocasión, en la plaza, alguien la vio doblando un pañuelo con cuidado. Una vecina, con la voz quebrada, le dijo: «Gracias por todo lo que estás haciendo». Larisa apretó el trapo con fuerza y contestó sin ostentación: «No es suficiente, pero es lo que hay». La humildad de la respuesta no la empequeñecía, la hacía humana. La historia termina, si es que las historias terminan, con una escena sencilla. La caja azul, vaciada de monedas, colocada en un estante del taller con una etiqueta que decía: «Para quien necesite empezar». No era una reliquia, era una herramienta. La plaza se llenó de retazos, de manos y de vida. La palabra perdón quedó colgada en el aire como una costura que nunca se terminó, pero que se sostenía porque todos tiraban de sus extremos para que no se rompiera. Y la pregunta que abrió todo: ¿cómo llega alguien a cavar una zanja para enterrar a quien le dio la vida? No recibe una respuesta única. Hay muchas causas, muchas vergüenzas y muchas presiones.